El libro de Hebreos, esta mañana estaremos, como ya he dicho, el segundo capítulo de Hebreos. Lo que ha acontecido hasta este momento que hemos cubierto del capítulo 1 es de que sabemos que quien está hablando aquí es Dios el Padre. Está hablando acerca de su Hijo Jesús. En otras cartas, en otros libros de la Biblia, quien habla siempre ha sido Jesús o el Espíritu Santo hablando. Pero en este capítulo, en este libro, es Dios el Padre quien está hablando, describiendo y explicando quién es su Hijo Jesús. El libro, o más bien la carta, no sabemos exactamente quién la escribió. Hay entendimientos que puede ser también una carta de Pablo, porque tiene muchas características similares a la de Pablo. Esta carta fue escrita como el año 95 después de la muerte, a un grupo, tal vez una tercera generación, a un grupo de judíos que vivían en Italia en ese momento. Se cree que es una tercera generación, por lo que dice la palabra, que sigan los ejemplos de sus antepasados. Porque así como ellos están teniendo pruebas y están pasando por tormentas, sus antepasados también lo han hecho. Pongámonos de pie para poder leer juntos, comenzando en el primer versículo del capítulo 2 de Hebreos. Dice: por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo, porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la confirmaron. A la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero de la que estamos hablando. Como alguien ha atestiguado en algún lugar, que es el hombre para que en él pienses, que es el ser humano para que lo tomes en cuenta. Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo sometiste a su dominio. Si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le sea sujeto. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo lo está sujeto. Sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido de la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento el autor de la salvación de ellos. Tanto aquel santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se le da vergüenza de llamarlos hermanos, cuando dice: proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. En otra parte dice: yo confiaré en él. Y añade: aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Por tanto, ya que ellos son de carne y de hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que en todos se asemejara
a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, en fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Puedes tomar asiento. Me dio calor. Es interesante como aquí en Texas, en este mes, lo que va de este mes, hemos tenido las 4 temporadas: invierno, verano, primavera y otoño en un mismo mes. Nos quedamos la semana pasada en el versículo 3, o cubrimos parte del versículo 3, que es donde vamos a comenzar esta mañana, donde dice: ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y aquellos que la oyeron confirmaron. La salvación, como había explicado, la salvación que se es describida aquí, habla de como quien dice, una misión a la cual Jesús fue mandado, una misión para rescatarnos a nosotros que estábamos perdidos, siendo esclavos en este mundo. Cuando escuchamos acerca de salvación o de una misión de salvar a alguien que está aprisionado por la guerra, sabemos que van a haber vidas perdidas y tragedias ocurren. En esta ocasión, o en este ejemplo que nos da la Biblia, esa misión a la cual Jesucristo vino para buscarnos, para dar su vida, la única vida que se perdió fue la de Él. Pero no termina ahí la historia, sino es donde comienza la historia, más bien, donde Él dio su vida por algo o por alguien, nosotros, que no merecemos esa gracia, esa misericordia que Él nos da, esa misión que vino Él, que la llevó a cabo perfecta. Vino a destruir aquel quien tiene dominio sobre este mundo. Y aún así Él, el enemigo, sabiendo que tiene dominio en este mundo, sabe lo que le espera al final de la Biblia. Él sabe que ya perdió, no que va a perder, ya perdió. Nosotros también tenemos esa aseguranza de que sabemos que ya ese trabajo ya está hecho. Solamente estamos esperando para el día que llegue. Pero aún así, sabiendo eso, Él sigue trabajando para arrastrar y llevarse a muchos más con Él mismo. Dice: aquella salvación que primero fue anunciado por el Señor. Esa salvación que fue anunciada por el Señor, ¿por qué tuvo que venir Él personalmente para anunciar esa salvación? Si ya había mandado, si miramos en el Viejo Testamento, todos los profetas que mandaron, todas las advertencias que a través de esos profetas nos trajo el Señor, y aún así, haciendo milagro tras milagro, desobedecíamos. Tuvo que Él mismo encarnarse y vino con nosotros. Pero Él, Dios el Padre, sabía que esto iba a ocurrir. Él sabía desde el principio de la creación, sabía que íbamos a necesitar un Salvador, un Redentor, porque esto no le tomó como sorpresa. No vino bastantes años desde el principio, no vino unos días y después dijo: ¿sabes qué? Hablando de Dios el Padre, creo que en algo fallé. Él sabía que su creación perfecta, Adán y Eva, iban a cometer pecado. En Génesis 3:15, hablando de Adán y Eva, dice:
pondré una enemistad entre tú y la mujer, entre su simiente y tu cimiento. Tú le morderás el talón y él te aplastará tu cabeza. Desde ese entonces y al resto de la Biblia podemos ver que necesitamos de este Redentor. De nuevo en el Nuevo Testamento, en Juan 3:16, todos sabemos este versículo. Porque Dios tanto amó a este mundo que mandó su unigénito, que cualquiera que crea en Él no muera, sino tenga vida eterna. Desde entonces, a través de todos los libros del Viejo Testamento, el libro de Reyes, el libro de Isaías, nos habla de la necesidad de este Salvador que ha venido, pero que muchos tristemente aún están esperando o que siguen buscando, creyendo que a través de la religión lo van a encontrar. Voy a leer un pedazo, voy a tratar de traducir lo que escribió una persona. Su nombre es Richard Baxter. Era un escritor que vivió ya hace años. Dice: el trabajo del Dios, del Hijo del Dios, es de pagar la condena, de redimirnos a nosotros a través de su sufrimiento y de su justicia, a traernos esa promesa a través de la ley de la gracia, a reinar y juzgar a este mundo y a redimirlos en los términos de su gracia y hacer intercesiones por nosotros, aquellas que nos benefician a través de su muerte y que son comunicados a través de ella misma, al mandar a su Espíritu Santo, a quien el Padre mandó por nosotros. Eso es lo que hizo Dios el Padre, y eso es su plan desde el principio, de mandar a ese Redentor. Cuando, hablando del Viejo Testamento y todos los profetas que Dios usó para mandarnos esas advertencias, cuando, por ejemplo, en el libro de Miqueas que estamos cubriendo ahorita, esta semana pasada cubrimos capítulo 3, hablando de las advertencias que Dios les había dado, no simplemente a través de Miqueas, sino también a través de los otros profetas, y lo que estaba ocurriendo, donde unos ya estaban aprisionados, ya se los habían llevado como esclavos, y aún dándole la oportunidad, desobedecieron. Esos líderes, hablando de esos líderes, Miqueas capítulo 3, de esos líderes que tenían que haber sido el ejemplo para el resto del pueblo. Gente, oficiales del gobierno, oficiales de la ciudad, y los sacerdotes, los maestros de la ley de Dios, estaban siendo corruptos porque estaban enseñando algo de acuerdo a lo que la gente quería escuchar. Y Miqueas vino y les advirtió: ustedes, no los advirtió, más bien los regañó, ustedes que deben de ser un ejemplo. Y lo aplicamos en nuestra situación. Ustedes que son cristianos tienen que ser un ejemplo, tienen que tener el temor del Señor, para aún así en manera en que se comparten, conviven entre ustedes, es mucho peor que aquellos paganos. Mucha gente dice, cuando hablamos acerca de la Biblia, lo que la Biblia dice, dándoles o tratando de darles a entender de que hay muchas cosas que hacen o que dicen o que ven o donde o con quién pasan el tiempo.
y de la manera en que se comportan. Y hablamos y tratamos de explicar lo que le dice la Biblia. Y su respuesta siempre dicen, yo sé, yo sé. Y entienden y saben dónde dice la Biblia. Pero el simplemente saber y no hacer es en realidad no saber. Santiago nos explicó, nos dijo, más bien Santiago nos dijo, capítulo 1, versículo 22, que el escuchar su palabra, no simplemente hay que escuchar su palabra, sino que hay que hacer su palabra. Estas palabras que estamos leyendo aquí no simplemente las dijo Jesús, sino también, más bien fue Dios el Padre quien nos mandó esas advertencias y estas palabras. Juan capítulo 14, 29 dice, esas no son simplemente mis palabras, sino son las palabras de mi Padre quien me mandó. Siendo obediente. Ahora sí, Dios el Padre mandó a Jesús el Hijo y fue obediente, y Jesús es un ejemplo para nosotros. ¿Por qué nosotros, sabiendo según nosotros, mentalmente sabemos, por qué no sabemos espiritualmente? ¿Por qué no sabemos con acción? ¿Por qué, como se dice el dicho, nos hacemos de la mirada gorda? Volteamos para otro lado y decimos, o nos hacemos el loco. Continuando en el versículo 4 dice, a la vez Dios ratificó, o en otras versiones dice confirmó, afirmó, concretó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones destruidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Dios también testificó. ¿Cómo lo hizo? A través de sus profetas, a través de la paz. Dice en Marcos 16, de la paz que les dio en su mente, en su corazón, durante todos sus sufrimientos. Marcos 16, 15. Dándoles audacia y valentía, alegría, dándoles el poder o el don de sacar demonios, el hablar en lenguas y el sanar a los enfermos. Si esto todo lo hicieron, hablando de sus discípulos, lo hicieron, y ellos mismos no confirmaran que vino de Dios, que ese poder que ellos tenían, o esos dones más bien, no venían de Dios, tenían que haber confirmado que venían obra del demonio. Cuando cubrimos los dones del Espíritu Santo en 1 Corintios 12, cuando lo cubrimos, que pudimos ver y lo experienciamos nosotros personalmente después de ese estudio, los dones que el Espíritu Santo, según al conocimiento que Él tiene, el Espíritu Santo, que es Dios también, Él puede ver los corazones de cada uno de nosotros. Él puede entender y Él sabe quiénes están preparados para aquellos dones que Él distribuye. Ese poder no se le es dado a la persona, sino la persona se es como un instrumento, una herramienta a cual Dios decide usar. Si nosotros estamos preparados en nuestro corazón, si somos humildes en ser usados por el Señor, porque no podemos simplemente decir o ir a llenar una aplicación en algún lugar y decir, quiero yo este don, yo quiero este poder, yo quiero sanar a gente. El Espíritu Santo sabe quién está preparado para cada uno de esos dones. Y no se pueden, bueno, sí se pueden falsificar. Vayamos al libro de Hechos, capítulo 8, para ver un ejemplo de alguien que era un experto en falsificar dones. Un hechicero que la Biblia describe
Su nombre es Simón. Capítulo 8, versículo 8 del libro de Hechos. Dice: ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón, que, jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos desde el más que pequeño hasta el más grande le prestaban atención y exclamaban: este hombre es al que llaman el gran poder de Dios. Lo seguían porque por mucho tiempo lo habían tenido deslumbrados con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y del nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó, y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no había descendido sobre ninguno de ellos. Solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron al Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de ellos, de los apóstoles, se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió: denme también este poder para que todos me quieran, para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Que tu dinero parezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez te perdonará al haber tenido esa mala intención. Veo que vas a camino a Maruguara y a la esclavitud del pecado. Rueguen al Señor por mí, respondió Simón, para que no me suceda nada de lo que han hecho. Después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén, y de paso predicaron el Evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos. Lo que hizo Simón fue de que se arrepintió. Obvio que por malas intenciones quería este don, pero este don no era algo que simplemente se podía obtener. Como ya he dicho, no simplemente podemos firmar o llenar una aplicación para poder tenerla. No podemos ir a la tienda y obtener un don: dame este don de milagros, o dame un don de sanación. Era cuál el Espíritu Santo escogía para usar. Dice también que Dios testificó y nos testifica a través de nosotros que lo servimos. Aquellos que somos testigos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, de la manera en que somos testigos y de la manera en que somos dando nuestro testimonio, es de la manera en que nos comportamos, de la manera en que actuamos, de la manera en que hablamos con la gente. En Marcos 16:15 dice: vayan al mundo y compartan las buenas. Por la razón que dice que vayan al mundo y compartamos las buenas, no necesariamente tenemos que ir hasta el otro extremo del mundo para compartir la buena noticia que el Señor nos trae. Pero lo que Él nos está diciendo es de que nos salgamos de
del lugar donde estamos, como quien dice, a gustos. Estamos a gustos con simplemente, y no es una fórmula en la que debemos de buscar, simplemente de ir a la iglesia el miércoles, luego regresar otra vez el domingo, y como dicen, usamos nuestras palabras domingueras, o nos vestimos bien pipiris nice, pero el resto de la semana vamos día tras día, como quien dice, arrastrándonos por la vida, porque no tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Y de nuevo regresamos, ya sea el miércoles o otra vez al domingo, y otra vez nos vestimos y ponemos una faceta que es falsa. Nuestras intenciones, como Simón quería ese don, nuestras intenciones son malas. Y ese Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, inclusive el Espíritu Santo mismo, no lo tenemos, porque nuestras intenciones es simplemente de buscar una religión. Ahora, al entrar a la familia del Señor, al estar en su familia, ser parte de su reino, no se nos promete que vamos a tener una vida perfecta, fuera de ataques, fuera de tormentas. En el mismo capítulo que estamos leyendo en el libro de Hechos, pero en el primer versículo, si podemos leer, el primer versículo dice: aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron un gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, encontrando de casas en casas, arrastraba a los hombres y mujeres y los metía a la cárcel. Lo que habían dispersado, predicaban en la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanados, y aquella ciudad se llenó de alegría. La razón que esta persecución vino no es que Dios los estaba castigando, sino que Dios permitió que esa persecución viniera para que los sacara a ellos de su lugar donde ellos estaban a gusto, porque ellos ya habían buscado, como había explicado, habían encontrado una fórmula de reunirse, tal vez el sábado, tal vez el viernes, y salían y regresaban otra vez y estaban a gustos. Y lo que el Señor permitió de que a través de esta persecución se desparramaran, y a la misma vez, al desparramarse, compartieron las buenas noticias que el Señor trae. Ahora, si nosotros, obvio que nosotros no vivimos en este tiempo de donde estaban los discípulos que eran perseguidos por Saulo, si nosotros tuviéramos una vida libre de tormentas, libre fuera de problemas, o si la tenemos fuera de problemas, quiere decir que en realidad no estamos en su palabra. Y la razón que el Señor permite esas cosas que ocurren en nuestra vida es para atraernos hacia Él, para que nosotros sigamos orando, para que nosotros lo sigamos buscando a Él a través de su Escritura. Porque yo, por lo menos personalmente, si yo dejara de si yo dejara de buscarlo por los problemas que tal vez yo tengo o lo que me atormenta,
o las situaciones en las que yo me encuentro, si yo dejara al Señor, o si esas cosas se me quitaran, no lo buscaría en sus escrituras, dejaría de orar. Y doy gracias, pero a la misma vez no quisiera que tuviera esas situaciones, pero doy gracias de que lo sigo buscando y Él me sigue contestando. Y creo que si muchos de nosotros estos tipos de situaciones se nos quitaran, no lo buscaríamos. Por eso es que Él permitió que esta persecución en el libro de Hechos ocurriera, para que estas gentes lo buscaran a través de su palabra, a través de la oración, y a la misma vez compartieran al Señor. Continuando en el versículo 5 de Hebreos, dice: Dios no puso bajo el dominio de los ángeles al mundo venidero del que estamos hablando. Dios, con su majestad, no creó este mundo por el simple hecho de darles como herencia el mundo a los ángeles. Como había explicado anteriormente, los ángeles son una creación de Dios, pero no son para que nosotros los adoremos. No fueron creados para que nosotros los hiciéramos un ídolo. Más bien ellos son siervos de Dios, aunque en este momento, mientras estemos en este mundo, ellos son un poco más superiores que nosotros. Pero una vez que estemos en su presencia, en la presencia de Dios, ya que vengan por nosotros, nosotros seremos superiores a los ángeles y seguirán siendo siervos. No es que yo los esté insultando a los ángeles, pero para poder describir, para poder explicar que en este momento nosotros estamos aquí, pero ellos están aquí un poquito más altos, dice la palabra. No debemos de adorarlos. Dice el mundo venidero del que estamos hablando. El mundo venidero, el que viene, no es que se va a destruir este mundo necesariamente y va a empezar otro mundo, sino que en la temporada en la que va a venir después de que el Señor nos rapte y nos lleve con Él y regresemos a reinar con Él a su lado. ¿Se imaginan que Él va a estar en Jerusalén, entronado en Jerusalén, dice la palabra? Pero todos nosotros vamos a estar en diferentes áreas del mundo, reinando. Tal vez una ciudad, un pueblito, o tal vez el estado de Texas o los Estados Unidos, pero vamos a estar reinando en ese milenio en el que viene. Esa es la temporada de la que se habla, que es la que viene después. Continuando en versículo 6, dice: como alguien ha atestiguado en algún lugar, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo sometiste a su dominio. Si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no lo esté sujeto. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo esté sujeto. Este es una cotización del capítulo 8 de Salmos, que pueden ir cambiando ahí para poder cubrir. Capítulo 8 de Salmos lo vamos a cubrir también. Pero la persona en la que se está hablando aquí no está hablando de Jesús, porque mucha gente lo puede mirar y tal vez piensan que están hablando de Jesús o que Dios está hablando de su Hijo. Ahora leemos capítulo 8 de Salmo, dice el primer versículo: oh Señor soberano nuestro, qué impotente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos.
Por casa de tus adversarios has hecho que brote la alabanza de los labios de los pequeñitos y los niños de pecho, para silenciar al enemigo y al rebelde. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que un Dios, y lo coronaste de gloria y de honra. Lo entromeciste sobre la obra de tus manos, todo lo sometiste a su dominio, todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar, y todo lo que surca los senderos del mar. Oh Señor, soberano nuestro, qué impotente es tu nombre en toda la tierra. ¿Se imaginan? Este es David, antes de que fuera rey. A David en los campos, porque él cuidaba de las ovejas. Mientras él estaba en el campo, tal vez una noche, mirando al cielo, y en ese entonces no había luces como ahora tenemos aquí en la ciudad, que contaminan el mirar las estrellas. Tal vez les estaba en el campo mirando hacia el cielo, cuidando las ovejas, y el Señor, obvio, le puso esta canción en su corazón, mirando al cielo, mirando qué tantos planetas, estrellas él podía mirar, diciendo, Señor, si tú creaste todo eso que existe en este mundo, la grandeza, la belleza, y aún nos creaste a nosotros, ¿qué somos nosotros? ¿Por qué piensas en nosotros? Si nosotros nos ponemos a pensar, todo lo que existe en este mundo, porque a veces que nosotros nos sentamos y la depresión nos entra, porque nos sentimos insignificantes, nos sentimos como que no somos importantes, como que nadie nos quiere, como que a nadie le importa lo que yo esté pasando. Pero si nos ponemos a pensar simplemente en lo que dice David en estos versículos, todo eso lo creó, Dios lo creó, su creación aquí en la tierra fue creada. En otra parte de la Biblia dice que Dios simplemente con respirar crea más estrellas, y todo esto lo hizo para nosotros. Todo esto tiene una esencia, un poquito de Él, y nos lo ha dado a nosotros. Nosotros lo vamos a heredar, no los ángeles, sino nosotros seremos herederos de esto. Cuando tenía, yo creo, como unos 5 o 6 años, vivía en ese entonces en México. Yo recuerdo que mi abuelo en ese entonces todavía no perdía su mirada. Y él me gustaba cuando era la noche que iba a visitarlo. Y él miraba al cielo y me empezaba a decir historias de cada estrella. Me decía, mira, este es este y este es el otro. Me decía una historia acerca de cada de esas estrellas, y luego me decía cada una estrella, por qué estaba allí, porque era una historia que en realidad no me acuerdo en detalle lo que él me decía, pero esa historia, él sabía y él conocía de la Biblia. Aunque yo sé que en México está muy aferrada a la religión, yo sé que él conoció al Señor antes de morir, y yo sé que lo voy a volver a ver. Porque cuando él hablaba acerca de Dios, no decía simplemente a Dios, sino decía a Jesús. Pero esas estrellas él las describía como que si él supiera exactamente lo que significaba. Y esas estrellas
nosotros les vamos a dar. Es un regalo, un obsequio que el Señor nos ha dado. Y cuando nosotros nos ponemos tristes o como dije, nos llega la depresión porque miramos o nos sentimos insignificantes, inferiores a los demás, se nos olvida que Dios nos creó no para que Él se divirtiera con nosotros, nos creó porque Él quiere específicamente que nosotros estemos allí ante Él, adorándolo. Él añora que nosotros estemos en la eternidad con Él. Él desea tenernos a todos ante Él. Pero porque somos humanos y tenemos o queremos hacer nuestra propia voluntad, las advertencias, como habíamos cubierto, que nos ha dado y nos sigue dando, las ignoramos. Oremos.